Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre una microsimulación en una terminal de buses. Esto fue un caso de estudio en Estocolmo. Los integrantes del grupo somos Jason Antonio Herrera, Andrés Felipe Navarro, Juan David Bonilla, María Camila Moreno y quien les habla, David Santiago. Para empezar con la formulación del problema, en la estación de buses de Estocolmo, los retrasos en la terminal llevaron a realizar una recolección de datos empírica para identificar los problemas de la congestión en estas estaciones. Entonces, en este estudio se utiliza un modelo de simulación de eventos discretos. El modelo se calibra y valida con datos empíricos, los cuales se recogen automáticamente en el terminal. El modelo de simulación desarrollado anteriormente, el de la terminal de buses, se calibró primero con 4 semanas de datos empíricos recogidos en la estación y luego estos datos fueron validados 2 semanas después. Ya con la cantidad limitada de datos que estos tenían, la contribución del estudio, la contribución de este estudio consiste en la aplicación del modelo de simulación a una terminal del mundo real. Esto para ver si los datos obtenidos comprenden cómo se puede utilizar estos mismos datos para esta tarea en una estación real. Como propósito dos objetivos principales. El primero es analizar la aplicación de la simulación de eventos discretos en una terminal de autobuses real. La segunda es examinar hasta qué punto los datos empíricos disponibles pueden usarse para predecir condiciones futuras. Esto con el fin de dejar claro que los objetivos principales no son obtener una mejora específica dentro del sistema de la terminal, sino simular a base de una recolección de datos empíricos un comportamiento que permita analizarlos. Seguimos con el plan de trabajo. Para el desarrollo del plan de trabajo, lo primero que se debe tener en cuenta es obtener los datos existentes. Como lo menciona el artículo, tendrán información de base, los datos históricos y anteriores estudios que se han realizado en diferentes terminales para contextualizarse. El segundo es la recolección de datos de manera empírica. El tiempo de la recolección será en 4 semanas. En estas 4 semanas se tomarán datos discretos considerando la etapa de calibración. Para pasar al punto 3, que es la validación de los datos, se tomarán 2 semanas más para validar los datos obtenidos. Y el último es el diseño físico. Puedes pasar la diapositiva, por favor. El diseño físico, el dibujo el cual representa las dimensiones de la terminal, su capacidad y su movimiento. Más adelante mis compañeros les explicarán cómo se validó los parámetros y demás cosas a tener en cuenta para el desarrollo de la simulación en la terminal. Respecto a la recolección de los datos, los autores afirman que el acceso a los datos es un recurso de gran importancia a la hora de realizar modelos de simulación, ya que limitan la complejidad del modelo y su alcance. Em, para la recolección de los datos en la terminal se elige una hora pico desde las 3 p.m. hasta las 6 p.m., que es donde hay más demanda de, de, pues de pasajeros. Y en ese lapso de tiempo se recogieron los datos de forma empírica durante 6 semanas. Esto, entre las primeras 4 semanas se realizó la toma de datos para la calibración del modelo que fue previamente desarrollado, y las 2 semanas restantes se realizó la toma de datos para la validación del modelo. Esto, para estimar los parámetros de distribución de probabilidad, pues en los datos recogidos, se utilizó la aplicación MATLAB, donde se obtuvo que para todo el modelo el comportamiento de los datos cumple una función de distribución normal logarítmica. Por otro lado, tenemos la construcción del modelo. Para la construcción del modelo, el artículo no especifica qué tipo de software se utilizó para la creación y ejecución de lo que es el modelo. Sin embargo, afirma que fue previamente desarrollado y que el estudio cuenta con el apoyo del Sistema de Investigación para el Transporte Público en Suecia. Como objetivo, el objetivo de la construcción del modelo es describir los movimientos que realiza cada bus a medida que se traslada por cada parte de la estación, y la interacción que tiene tanto con los vehículos como con las personas. Para este modelo, las variables del tiempo y el espacio se discretizan mediante el uso de eventos discretos, y las áreas de conducción están divididas por células. Es decir, subdividido por nodos y arcos. Los nodos son eventos discretos y los arcos son actividades entre eventos que tienen un tiempo de duración determinado, como se puede ver en la figura inferior derecha. Esto, bueno, para modelar esta terminal, el modelo necesitaba ser cuidadosamente adaptado, ya que es un sistema complejo
a un nivel tan alto que contiene submodelos dentro. Del modelo se puede ver cómo los datos que obtuvieron anteriormente al realizar el proceso, cálculos, ecuaciones y todo este tipo de previos cálculos que se tuvieron que hallar no fueron satisfactorios durante el estudio para aplicarlo a la simulación, debido a que el número limitado de fuentes de datos empíricos disponibles para la terminal solo se usaron parámetros de tiempo por pasajero, los cuales embarcaban para la calibración y el retraso del promedio de la simulación de salida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo estos datos empíricos que se alcanzaron a recoger fueron usados para para verificar el modelo y compararlo. En el artículo podemos ver que ellos llevaron a cabo dos validaciones, una validación previa al modelo y una posterior. En la validación previa al modelo se llevaron a cabo estudios de validación de modelos de simulación, de paradas y terminales ya existentes. Y se concluyó que la mayoría de los estudios de simulación de paradas presentados validan sus modelos sin un paso de calibración anterior y utilizan pruebas estadísticas comunes en la validación. Sin embargo, los estudios de modelos de simulación de terminales más grandes son poco comunes y esos modelos rara vez se validan. En la validación ya hecha sobre el modelo que realizaron ellos, se llevaba a cabo utilizando el modelo calibrado y comparando los resultados de simulación basados en el segundo conjunto de datos de entrada con el segundo conjunto de mediciones empíricas, y esto es de la tardanza media en la salida durante un periodo punta de red o un periodo pico, digámoslo así. También se lleva a cabo un análisis de sensibilidad del parámetro tiempo por pasajero que sale. Utilizando la ecuación 1 que la podemos ver en la diapositiva, este parámetro se varía para ver en qué medida se afecta el retraso medio en la salida utilizando un conjunto de datos de calibración. Gráfica de diseño experimental que encontramos en el artículo. En la gráfica nos muestran que tiene una terminal. Esa terminal tiene paradas separadas para el embarque, el desembarque y el tiempo de escala. Esa figura está anunciada como la figura 1, que es la que nos muestra un dibujo de la terminal con sus entradas, paradas, salidas y direcciones de conducción. Esta terminal, como nos muestra la gráfica, tiene 18 paradas en ángulo con operaciones de entrada y salida que están situadas en la parte inferior de la figura y 3 paradas lineales con literales no fijas. En la parte superior de la gráfica y en la parte del centro nos muestra que donde los vehículos entran desde la parte posterior de la parada o directamente en cualquier espacio vacío de tamaño suficiente, todas las paradas angulares se utilizan para las operaciones del embarque, excepto cuando se utilizan, digamos, en el tiempo de espera. Esto lo muestra la figura en la parte derecha. Al circular con todas estas paradas, los vehículos tienen que esperar a otros vehículos que salgan de las paradas que están situadas más adelante. La salida de una parada se realiza en 2 pasos. El primer paso que encontramos es el lugar. ¿Por qué? Porque el vehículo retrocede un pequeño tramo de la parada para tener una mejor visión de los alrededores. A continuación, pues espera a que pasen los vehículos antes de retroceder el resto del trayecto que tienen. Y de esta forma, pues tiene una parada lineal de la parte superior de la figura. Así, pues, nos enseña que se puede utilizar para los procesos de bajada, donde los vehículos entran en la parte trasera de la parada y se dirigen hacia la parte delantera del vehículo. Después de dejar a los pasajeros, el vehículo sale directamente hacia el carril de circular adyacente, donde las 2 paradas son lineales. Estas paradas lineales es de la parte del centro. Se utilizan para el tiempo de espera y los vehículos simplemente entran en ellas cuando hay espacio suficiente. De esta manera, las longitudes y las escalas son distintas. Son distintas partes de la terminal
que es lo que nos determina la gráfica, por medio de un dibujo técnico. Y no se permite la presencia de peatones en las zonas de circulación y no hay paso de peatones. Por último, los vehículos salen de la terminal directamente a un carril sin tiempo de espera. Conclusiones e investigaciones futuras. En esta investigación se adaptó un modelo de simulación de eventos discretos en una terminal de parado de autobuses en Estocolmo, Suecia. La adaptación incluyó la movilización de nuevos tipos de paradas. En realidad fueron 3. Utilizando 4 semanas de datos empíricos, el modelo se ha calibrado ajustando el parámetro tiempo por pasajero embarcado y comparando el retraso medio simulado. La diferencia entre el retraso medio en la salida simulado y el medido empíricamente muestra la necesidad de un enfoque de calibración mucho más avanzado, que utilice más datos empíricos que los disponibles, o posiblemente un modelo más avanzado. También se llevó a cabo un análisis de sensibilidad del tiempo por pasajero que sale, que mostró que el parámetro solo tenía efecto marginal en los resultados de la simulación. En futuras investigaciones, según el artículo, se seguirá explorando esta nueva y prometedora área de simulación de terminales de autobuses y se ampliará el primer enfoque de validación de modelos. Esto incluye investigaciones sobre nuevas fuentes de datos y, con ello, más parámetros de calibración y métricas de salida para las posibles comparaciones y para que el modelo sea más exacto. También es interesante investigar los efectos de las reglas de los diferentes terminales en las diferentes partes del mundo y las simplificaciones relacionadas con estas reglas. En una fase posterior, el modelo puede utilizarse para probar varios diseños y soluciones de terminales de autobuses con el fin de ofrecer consejos y directrices generales. También podría utilizarse para optimizar la planificación de la asignación de paradas de autobuses en cualquier parte del mundo. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias.